Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Café para Dos. La persona, el personaje, no sabemos hasta qué punto se mezclan el uno con el otro, la una con la otra. Hoy me complace recibir en nuestro plató, delante de estas dos tazas de café, a una mujer dedicada toda su vida a la enseñanza, como luego hablaremos con ella, pero un espíritu inquieto que la llevó siempre a ir más allá de la enseñanza dentro de las aulas. Luego hablaremos del jardín botánico, etcétera, etcétera. Toda una mujer también. Antes hablábamos en la previa de la música, del arte. Coca de Armas Fariña. ¿Qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Coca, que hemos hablado con nuestros compañeros y hemos hablado de ti y me decían, tienes que traer a esta mujer. Digo, hombre, por supuesto. Yo también la he seguido y hay muchas cosas que contar. Como siempre con todas las personas que vienen aquí, a mí me gusta llevarlos a la infancia, llevarlos al momento del nacimiento. Naces en el año, ¿lo puedo decir? Dilo. En el 43. Sí, pero bueno, casi 44 casi porque 44. fue el 28 de diciembre. El Día o sea de que, los Inocentes, el 28 de diciembre. Estuve viendo en tu biografía. Sí. Casi el 44. En Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué zona? Pues justo donde después voy a tener yo cierta vida, enfrente del Cabildo. ¿Qué me dices? Sí, justo enfrente del Cabildo. ¿Qué Sí. zona? ¿Y del Cabildo? ¿Y de los institutos? De todo, ¿De claro. todo? De todo, ¿Del sí. obelisco? Cerca de Sí. qué zona más maravillosa esa. Sí. Luego hablaremos de eso. Sí. Pero tú estudias de pequeña en el Colegio Sagrado Corazón. Sí. ¿Cómo transcurrieron esos estudios de niñez? Pues mira, primero te voy a decir otra cosa también, Sí. porque yo, aunque nací en Las Palmas, desde muy pronto, porque pues mis padres, que vivían con mis abuelos, vivían, o sea, se pasaban 6 meses en el Monte Lentiscal, o sea, en Santa Brígida. Por eso yo digo que soy de Las Palmas y de Santa Brígida al mismo tiempo. Del Monte Lentiscal, Sí. como la canción. Sí, igual. Igual. Sí. Qué zona Y más ahí maravillosa. estábamos porque era cuando nos daban las vacaciones, que eran a Claro. mitad de junio, en nuestra época era mitad de junio, y nos estábamos hasta el 10 de diciembre, porque mi madre, Coca, viene de Concha, de Concepción. De Concepción. Yo soy la primera, y mi madre, pues se llamaba, bueno, yo me puso el mismo nombre que ella, entonces, que el santo es el 8 de diciembre, entonces celebraba su santo en la Casa del Monte, y ya el día 10 de diciembre Bajaban. estábamos viviendo, ya dormíamos en Las Palmas, así que fue un poco, o sea, fue hasta los 14 años estuve así. Después resulta que mi padre se arruinó y tuvo que vender el chalet y ya entonces pues nos quedábamos en Las Palmas. Y en Las Palmas. Bueno, y ahí transcurren tus estudios en el Sagrado Corazón. Bueno, y en el Sagrado Corazón. Es que quiero que vayamos ahí para Sí. ver esa época, ¿no? Sí. Cómo salían esos estudiantes, esas Sí. niñas estudiosas. Mira, el Sagrado Corazón tenía una enseñanza buenísima, pero muy buena. Pero claro, después tenía toda la cosa de la regla católica, apostólica, romana. Y estamos hablando de una época de posguerra, ¿no? Claro. Prácticamente. Yo fui una niña de posguerra. De posguerra. Sí. Y bueno, y entonces pues era muy austero, pero aparte de eso tenía muchas tonterías, ¿comprendes? Muchas Claro. tonterías de religiosas, Claro. ¿sabes? Para nosotros nos decían que nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo. Entonces yo a veces me preguntaba, porque como le tenían tal pánico al sexo, tú lo sabes, Claro. yo decía, pero ¿y cómo un templo del Espíritu Santo puede tener una cosa tan fea? Pero Sí, era así. Suena algo medieval, ¿verdad, Coca? Sí, totalmente. Medieval. Totalmente medieval. Sí. Y íbamos a las clases en 2 filas sin hablar, no podíamos hablar. Y después el comedor lo llamaban refectorio. Y entonces en el refectorio, porque íbamos desde por la mañanita temprano, oíamos misa, después desayunábamos, luego ya subíamos a la sala de estudio y teníamos todo esto y nos marchábamos. Yo llegaba a casa a las 7 de la tarde. Claro, prácticamente de noche ya. Sí, había épocas del año que era de noche cuando Sí. llegábamos. Entonces nos llamábamos medio pensionistas. Entonces a veces en el refectorio comíamos calladas, no podíamos hablar.
O sea, había veces que sí nos dejaban hablar y otras veces, pues no sé, ahora esto ya no me acuerdo, podría ser por Cuaresma o algo así, no hablábamos. Y pobre de la que hablara, ¿sabes? Tenía muchas cosas muy particulares y muy que a la persona, a muchos, yo no digo tararlos, pero que le hicieron tener una visión difícil. Otras afortunadamente supimos mandar a la porra todo eso Liberarse en un momento determinado, pero Claro. me costó. Y tanto que costaría. Sí, pero la enseñanza era muy buena. Y por otro lado, también tengo que decir que yo guardo un gran cariño y que me ayudó mucho en mi manera de ser. Por ejemplo, el amor al trabajo, la disciplina. La puntualidad y Sí, esas cosas. sí. Hoy echamos de menos esos aspectos. Sí, Esos sí, aspectos que son muy importantes. fundamentales. Son fundamentales. Fundamentales. Sí. El respeto, la puntualidad, Sí. La palabra. Madre Sí. mía. Después del Sagrado Corazón, ya vas al instituto y No, bueno, al instituto no voy. Ahí directamente directamente sí, porque hicimos el preu en el colegio. No, ya Vale. quedamos 7 y éramos 7 las que hicimos O sea, el preu. de ahí para La Laguna, Sí. a estudiar geografía e historia. Fi- Filosofía hice- y letra primero. Claro, porque en mi época la carrera estaba toda unida, era filosofía y letras, Sí, 2 años comunes y luego elegías una especialidad. ¿sabes? que fue en Sevilla después. Eso es, Geografía e a historia. estudiar historia y geografía, porque un hermano de mi padre, el más pequeño, era catedrático en Sevilla. Y entonces mis amigas iban a Madrid, yo me quería ir a Madrid con mis amigas. Claro, lógico. Pero mi padre dice, así en Canario, dice, usted se va donde está su tío y si no se queda en La Laguna. Y en La Laguna no había historia en ese momento. Claro. Entonces, porque a mí lo que me gustaba era historia del arte, pero no había historia del No arte. había historia del arte. Y entonces, ¿cómo podía estudiar yo historia del arte? Pues metiéndome en historia, que era historia y geografía, las dos cosas. Y llegas a Sevilla. Y entonces ya te olvidas de Madrid. ¿Cómo te acogieron allí? No, Sevilla fue estupendo. Bueno, te diré, por contar, que casi dejo la carrera en segundo. Ay, eso Porque no fue. tuve una feria, un novio francés, que nos volvimos locos los dos, fue una cosa muy novelesca, fue un rally de avionetas que llegó a La Laguna y él se prendó de mí, yo me prendí de él. Y entonces, pero claro, yo era la primera hija, la primera nieta, por parte de mi madre. Claro. Y entonces tuve que ir abriendo. Y aquello de decir un novio francés, Dios mío, mira, se armó una revolución que no... Pero bueno, siguió el noviazgo y nos íbamos a casar. Y al final se rompió. Pero se rompió 2 meses antes de la boda. O sea, para mí fue tremendo. Me ayudó porque me hizo fuerte. Eso es de película, Coca. De película, pero es que es mucho más, y cómo llegó y cómo no llegó y todo eso es mucho más. Pero bueno, el caso es que me vi yo de repente, digo, y hasta que un día, porque yo iba a dejar la carrera, porque me iba a Francia, él vivía en Claro. París, pero, y entonces me acuerdo que mi madre ese verano me dijo, Coca, pues perfecciona el francés y estudia mecanografía, que para algo te va a servir. Pero claro, esto fue en agosto, fue en agosto. Y entonces hubo un momento que estuve 3 días fatal y al cuarto día digo, no, yo tengo que retomar mi vida. Esto se acabó, pues empiezo lo que yo antes quería hacer, irme a Sevilla. Pero tenía los 2 latines suspendidos. Y entonces tuve que ponerme a estudiar para aprobar, porque era selectivo. En aquella época el segundo curso era selectivo. Y entonces, fíjate, no tenía sino... En septiembre eran los exámenes. Claro. Pero mira, me puse a estudiar, que al mismo tiempo me sirvió para olvidarme de esa tragedia que tenía encima. Vamos, de ajuste con las declinaciones. Sí. O sea, con las declinaciones olvidaste del amor de... Madre mía, el rosa rosae, ¿no? Pero mira, las saqué las dos, los 2 latines, y ya en octubre estaba estudiando en Sevilla, y Sevilla, pues bueno, me fui triste en el sentido de la tragedia que tenía encima, eran pocos meses para habérseme quitado, Claro.
pero me ayudó muchísimo, me ayudó la alegría, lo bonito que es Sevilla. Estaba mi tío con un criterio maravilloso que yo se lo agradecí, me dijo, dice, mira, tú tienes una habitación aquí en casa. Él tenía 4 niños pequeños. Tienes una habitación aquí en casa, pero yo creo que tú estás mucho mejor en un colegio mayor con gente de tu edad y que con los mismos intereses y todo, y tú te vienes los fines de semana o cuando quieras. Y eso hice. Entonces una mentalidad abierta para esa sí, época, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque entonces, claro, iba a dejar a su sobrina en manos de... Sí. Y entonces nada, caí en un colegio mayor estupendo y tengo amigas fantásticas de Sevilla. Tengo amigas y amigos de La Laguna y tengo amigas y amigos de Sevilla. Y conservo muchos amigas que nos vemos, en el núcleo fuerte de mis amigas, de mi grupo de amigas, pues somos del Sagrado Corazón, que nos conocimos con 6, 7 años. Fíjate que te estoy mirando, Coca, porque Coca, amigos y amigas, cuando la llamé, me dijo, por favor, tutéame. Sí, yo la estaba tratando de usted, porque claro, como soy tan educado... Sí, no, eso es bueno, la educación es buena, pero después una vez que nos conocemos... Es lo que hacemos, tanteamos a la persona, ¿no? Sí. Y te estoy mirando, Coca, y digo, claro, me está hablando de que tienes amigos en todas partes, y digo, y yo siempre he escuchado decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Sí. Y digo, tú tienes un montón de riqueza, eres una mujer rica. Bueno, pero es que a eso le une todos mis exalumnos, que yo los llamo mis exniños. Es niño, claro. O sea, que soy una persona de lo más afortunada. Mira, el Deutsche School, ¿no? Sí. Colegio alemán. Sí. Te vas ya de entrada cuando terminas tu carrera ahí, ¿no? Sí, pues sí, porque fue una casualidad que habían puesto para historia precisamente. Y bueno, y empecé ahí. Yo quería ir al instituto. Claro. Pero la verdad es que me encantó el ambiente, me gustó. Yo soy una persona diferente por haber estado en el Deutsche Schule. Pues ¿Comprende? Cuéntame el ambiente que viviste ahí, Sí. Porque... Sí. Es que fíjate tú, yo cuando llegué, pues eso, yo venía, a pesar de que ya había pasado por la universidad y todo eso, Claro. pero bueno, venía de que España era católica, apostólica y romana, y entonces, y claro, de repente me veo allí con una serie de compañeros que tienen otra mentalidad. ¿Con una institución laica? Primero que nada laica. Laica. Primero que nada laica, y después que tienen pues otra mentalidad, porque era así, habían vivido otras cosas. Claro. Y bueno, y sobre todo que empecé a ver eso, bueno, pues no, el catolicismo no es la panacea. No es todo, claro. No es la panacea, ¿comprende? Entonces, ahí, bueno, ya como te digo, en la universidad yo había empezado mi transformación, pero en mi contacto con todos estos alemanes, porque además venían de todas partes de Alemania, pues fue muy interesante. Había acabado la guerra casi al poco tiempo. Y se estaba reconstruyendo el país. Sí, y muchos eran muy alemanes, ¿sabes? Muy cuadrados, como decimos aquí, muy cuadriculados, sí, ¿no? Sí, y con los alumnos a veces me costaba, porque claro, yo como les daba historia, aunque di también español, y me gustó mucho, pero en las clases de historia muchas veces cuando llegábamos al nazismo y hablábamos de Hitler, pues había algún chico que decía, pero claro, hizo un montón de cosas y hay que ver que subió a Alemania. No, digo, pero ¿a costa de qué? Bueno, de eso que lo escuchamos aquí también de nuestra dictadura, ¿no? Pues también igual. Lo escuchamos, ¿no? Igual, pero ¿a costa de qué? Pero en Alemania todavía más, porque en Alemania que fue a costa de su destrucción de nuevo. Pero ¿sabes qué ocurre, Coca? A mí no me gusta dar opiniones, porque yo estoy aquí para entrevistar, ¿no? Pero quizás a veces pensamos, no pensamos con la lógica. Sí. Cuando hablamos de temas generalistas, ¿no? Sí. Como ahora, por ejemplo, con el tema de la invasión de un país a otro país, como ocurre con Rusia en Ucrania, donde se chantajea económicamente a otros países, como es el caso, bueno, ahora Alemania está a expensas del gas ruso, claro. ¿no? Entonces no pensamos con lógica. Por eso en esos momentos, y tú cuando escuchabas eso, porque tú después obtienes un cargo público. Sí. Y te vas de concejala al ayuntamiento. Primero a Santa Brígida y después ya al Cabildo. Y después al Cabildo. O sea, ya tú tenías inquietudes sociales
que te conducen a la política, ¿no? Sí. Yo siempre, yo no sé por qué, mira, quizás porque, como te digo, fui por la parte de los Fariñas, fui la primera. Entonces, la primera de mi generación. Y enseguida tuve dos hermanas, porque podía decir, ay, muchas veces lo he pensado, digo, yo podía haber sido una princesa en un momento determinado. Digo, pues no, porque al año y medio ya había nacido mi segunda hermana. Y ya con 4 años, ya éramos 3. Entonces, a mí, el ser la mayor y con 2 hermanas pequeñas debajo, a otras personas no, pero a mí sí me dio como una responsabilidad, ¿sabes? Entonces, fui desde niña como muy responsable y pensaba mucho las cosas. Y entonces, aunque yo era de una familia, pues vamos a llamarla burguesa, sí. Sin embargo, yo entendía que no estaba todo bien y que aunque yo vivía bien, había mucha gente que no lo vivía. Que había cosas que mejorar en la sociedad. Ahí está, ¿comprendes? Entonces, no me quedé en lo mío, sino siempre pensando en los demás. Y yo creo que eso también, mira, una vez se lo oí a Rubalcaba, que dijo que de su educación católica o evangélica, vamos a poner evangélica, a él le quedó la ayuda a los demás. Y yo digo, a mí me pasó igual, ¿sabes? De esa educación evangélica, de pensar en los demás, de tal. A mí que no hace falta, ¿comprende? Yo ahora, pero bueno. Yo ahora no creo en nada y yo me considero buena persona, igual o mejor que antes, pero sí, me ayudó muchísimo, me ayudó eso, a pensar en los demás y a trabajar por los demás. Y por eso, pues mira, cuando estuve en Sevilla, pues fui delegada de curso. Estaba metida en bregados porque me movía, ¿comprendes? Y porque eso. Aunque llegué a la política sin pensarlo, eso también es verdad. Vale, vamos a por eso. Sí. Vamos a por eso. ¿Cómo surge la política? Pues te voy a decir, surgió por el medio ambiente. Qué bueno. Porque fue cuando era la época de Carmelo Vega y entonces decayó un poquito el sur y empezaron las construcciones en otras partes de la isla. Y claro, el sitio perfecto era Santa Brígida, el sitio perfecto. Y entonces empezó un afán de construir y peligraba, que hay parte de ello que se perdió, peligraba el palmeral. Y entonces nos reunimos y formamos un grupo, nosotros decíamos que éramos vecinos cabreados. Bueno. Sí, formamos un grupo que se llamaba Salvar Santa Brígida. Y en él estaba el PSOE metido también, estaban metidos algunos más. Y lo que pasa es que después ya llegó, bueno, un día, nos hartamos a ir para acá, para allá, a poner denuncias. No sacábamos nada. Y entonces un día estábamos, 2 años antes de las elecciones por lo menos, estábamos todos reunidos con el mapa de las normas subsidiarias, todas viendo. Y entonces se me ocurrió a mí, digo, pero vamos a ver, llevamos 2 años trabajando y haciendo un montón de cosas y no conseguimos nada. Y si nosotros formáramos una plancha electoral y llegáramos al ayuntamiento, a lo mejor conseguíamos lo que no hemos conseguido aquí. Claro. La gente se quedó callada y no dijo, pero a los 2 días ya me estaban llamando. Y, mira, Coca, que lo que tú dijiste, vamos a reunirnos a ver si... Y lo hicimos. Hicimos una plancha independiente, y que es cuando dijimos lo de vecinos cabreados, y mira, lo hicimos bien y tuvimos, no por mí, la gente que nos acompañaba. Todo el grupo, sí. Aunque yo iba de cabeza de lista. No, porque resulta que lo pensamos en aquella época, el que una mujer y Santa Brígida, que es un pueblo muy tradicional, fuera liderando una lista, era complicado. Y entonces buscamos Manuel Lescano, que era el médico y que todo el mundo lo conocía y que había estado también en política anteriormente, y entonces le propusimos si él quería ir de cabeza de lista, le gustó y yo fui la segunda. Y bueno, y la verdad, pero había un grupo de gente porque trabajamos con ganas, no queríamos nada, lo que queríamos era que el medio ambiente de Santa Brígida se cuidase y que además mejorar a los vecinos y que fuera una buena política. Y bueno, pues con toda, asombrosamente sacamos 3 concejales, cosa que no sacó ni el PSOE ni los otros partidos, sacaron todos 2, menos Carmelo Vega,
que era ISA, era un grupo independiente que se llamaba ISA, y se quedó a uno de la mayoría absoluta. Claro. ¿Y ustedes eran llaves? Claro, y entonces lo que hicimos fue que nos reunimos todos frente a Carmelo Vega, ¿sabes? Bueno, y llevaba muchos años. Fue una legislatura, sí, llevaba ya bastantes años, y era una política, yo no quiero hablar antigua, mal, no quiero hablar mal porque yo creo que era un buen tío, era un buen tío y era simpatiquísimo, una persona que podías razonar con él, pero al mismo tiempo pues era otro tipo de política, caciquil, ¿comprende? Claro, y eso es lo que nosotros y eso es lo que nosotros queríamos romper y mejorar. Y nada, y eso... Y se pusieron a trabajar. Y nos pusimos y nos salió bien, aunque después fue una... Pero bueno. Bueno, pero en aquel entonces surtió efecto. Sí. ¿Llevarías medio ambiente? ¿Llevaría? ¿Medio ambiente? No. ¿Tú llevaste? No, otro compañero. No, porque tú sacas ahí en eso. Lo que llevé fue cultura y educación. Ah, estupendo. Que me pasaron cosas muy graciosas. Cuando llegué al ayuntamiento, llego allí yo muy así y le pregunto al secretario, digo, ¿dónde están los archivos de cultura y educación? Y me mira como quien mira a un extraterrestre. ¿De qué me habla esta mujer, no? No había nada. No había un solo papel. Y Madre después mía. otro día, porque como esto fue en junio, cuando llegamos al ayuntamiento, pues resulta que empezaron las fiestas de todos, que también ahora te cuento otra cosa muy graciosa ese momento. Llegaron todas las fiestas de todos los barrios de Santa Brígida, eran en verano. Y claro, nosotros íbamos. Y la primera fue, pues, la de San José de las Vegas, que una parte del monte. Bueno, allí fui yo. Y actuó la coral de Santa Brígida. Y cuando terminó, yo me acerqué, Federico Salazar se llamaba el director, y le digo, mira, yo soy la nueva concejala de Cultura, y yo me voy a reunir con todos los grupos porque quiero que hagamos algo juntos y sobre todo quiero enterarme bien de todo lo que ustedes... Y entonces me dice, mira, a nosotros nos hacen falta, no me acuerdo qué me dijo, dice, partituras. Y entonces se queda así y me dice, ¿tú sabes lo que son partituras? Él a mí, ¿tú sabes lo que son partituras? Y entonces yo digo... Te querías morir, ¿no? Digo, ¿dónde me he metido? Pero bueno, después las cosas, recuerdo muchas cosas bonitas, ¿sabes? Y lo que te iba a contar, gracioso de eso es que, claro, íbamos en aquella época, resulta que tú tenías que ir a las procesiones y a las misas, porque es que si no los vecinos se enfadaban. Sí, y bueno, eres representante de ahí ellos. está. Sí. Hay una lucha interna, pero eso, sí. Yo creo que hoy día ya la cosa es diferente, Sí. pero estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí. Y entonces mi suegra me decía, a ella no le gustaba nada al principio que yo me metiera en política, pero cuando me vio que todos los domingos iba a una misa diferente, dice, no, si los caminos de Dios son inescrutables, tú volverás a la religión por la política. Mira, quiero hablar del Cabildo porque llevas una consejería muy bonita. Sí. Y muy trabajosa. Sí. La de turismo, ¿no? Sí. Cuéntanos. Primero estuve en museos, que me encantó. Sí, los museos, efectivamente. Me encantó, eso era lo mío. Eso era lo mío. Sí. Pero bueno, luego como que cobró importancia, entre comillas, y desgraciadamente, y me tocó turismo. Entonces fue durísimo porque estaba muy mal. ¿Cogiste qué periodo fue? Pues fue, antes que yo estuvo Andrés Herrera. ¿Recuerdas? Sí. Sí, esto fue en el 2003 terminé. 99. Sí. 99, 2003. Sí. Y entonces, En el cambio pues mira, de siglo. fue una época que la gente estaba muy en contra del patronato, los empresarios no estaban contentos, no sé, y entonces a mí empezaron a darme palos por todos lados. Yo les decía, digo, pero bueno, es que pensaron que yo llegaba con una varita mágica. Claro. O sea, los palos no eran para mí, ¿sabes? No eran para mí, eran para la anterior. Pero claro, muchas veces a un hombre no se atreven a hacerle lo que le hacen a las mujeres. Desgraciadamente,
Esa es mi opinión y además ¿Tu percepción? No, mi percepción no. O sea, que lo he vivido en propia carne. Sí, que lo has vivido. Lo he vivido. Entonces, cosas que no se le ocurría decirle a un hombre, pues a mí sí. Y entonces yo decía, ¿pero qué quieren? ¿Que yo llegara con una varita mágica para al día siguiente cambiar todo? Claro. Esperen unos meses. Y a los meses se vio, porque yo otra cosa no tendré, pero trabajadora soy. Y cuando me empeño en una cosa, ¿sabes? Y dialogas mucho. Y eso es bueno, ¿no? Sí, dialogo mucho y además busco. A mí me preguntaba una vez en un periódico, no me acuerdo cuál, una entrevista, dice, ¿y qué tiene que tener, qué cualidades tiene que tener, qué tiene una persona que va a llevar todo el turismo de Gran Canaria? Y yo dije, mira, por un lado, tiene que tener la grandeza, sino la humildad de saber que no se lo sabe todo. Claro. Y por otro lado, la inteligencia de coger a los mejores, de rodearse de los mejores para dialogar y preguntarle y saber qué hay que hacer. Y yo creo que es eso, ¿sabes? Y entonces, pues mira, cogí una estupenda gerente, que fue Cristina del Río, que también lo sufrió, porque Claro. ella aquí era la delegada de TUI, y entonces todos los empresarios lo hacían al rendezvous, y cuando llega al patronato se encuentran los empresarios así. Entonces, llegó un día, a los 2 meses de ya estar, entra en mi despacho y me dice, mira Coca, te tengo que decir 2 cosas. Y Cristina era una persona dura, no te creas tú que... Dice, te tengo que decir 2 cosas. La primera, que cada vez que te conozco y te veo trabajar, te admiro más. Dice, y la segunda, preguntarte, ¿pero por qué aguantas? ¿Por qué sigues? ¿Por qué aguantas? De lo tremendo que fue. Era inaguantable. ¿Sabes? Sí. No, inaguantable no, porque yo lo aguanté. Lo aguantaba, pero bueno, sí. pero sí fue una etapa dura. Y después, poco a poco, al lado de esto tenía otros empresarios muy colaboradores, ¿sabes? Muchos. Hoy precisamente, porque yo soy bastante activa en Facebook, me pidió amistad Ángel Luis Tadeo, hijo. Hijo. Sí, y entonces se la di y le puse que alegría verlo por aquí y tal. Y me dijo, mira, tú sabes que en mi familia te queremos y te apreciamos mucho y te respetamos, fue la palabra. Digo, pues es una cosa que yo también me pasa con ustedes. Eso y es yo, bonito. Ángel Luis Tadeo, lo recuerdo, padre, lo recuerdo con mucho cariño, porque nos compenetramos y me ayudó, y como él hubo muchos que yo recuerdo con mucho cariño, ¿sabes? Pero... Qué bueno. Momento duro. Duro. Sí que vamos a hablar de los museos. Es verdad que los llevabas. Tu relación museística no es por casualidad que lleves esa consejería, porque de siempre. Cuéntanos esa trayectoria con los museos. ¿De dónde te viene el amor a los museos? Mira, como te digo, que a mí desde chiquitita me fascinó el arte, Claro. la belleza, pues claro, lógicamente los museos era así. Yo con mis alumnos pues los llevaba, lo mismo que antes me preguntaste, que después, si quieres, hablamos del Jardín Canario. Sí, después vamos a hablar después de lo eso. mismo, a mí yo creo que este mundo es maravilloso por lo bello que es. Claro. Y entonces, pues los museos te dan una clase de belleza y la naturaleza te da otra, ¿no? Entonces, pues yo los museos pero llegué de carambola, te diré, porque yo iba en la lista de Coalición Canaria. Y entonces fui la última que no, o la primera que me quedé sin entrar. Te quedaste en puerta, digamos. Sí, me quedé en puerta, pero ya está. Y entonces resulta que hubo un jaleillo y dimitió, al año justo, dimitió José Vicente León. Y entonces me tocaba entrar a mí. Cuando yo entré, como era una lista un poco cremallera, porque Claro. Coalición Canaria era una serie de partidos, bueno, y yo era del CDS, de Lorenzo Larte. Cuando yo entré, pues estaba todo, y además tuvo que hacerse un pacto
con un montón de consejeros, pues estaba todo repartidísimo, todo repartido. Y a mí los míos, lo que me daban era pesca. Pesca que no tiene competencias en el Cabildo ninguna. Nada. No tiene. Porque las llevaba el gobierno de Canarias, ¿no? Sí, la lleva el gobierno de Canarias y el Cabildo tiene 15 millones ahí para algo, pero no tiene competencia. Claro. Pero eso es lo que me daban. La última, y encima de la lista era la primera mujer, que eso también me dolía una barbaridad. Y bueno, y entonces no dimití, de verdad. Yo entré en el Cabildo porque detrás de mí no iba uno de mi partido. Claro. Y responsablemente digo, yo esto no se lo puedo hacer al partido. Claro. Pero yo iba. Mi toma de posesión fue casi llorando, porque no quería. Que mis compañeros de Santa María me decían, pero Coca, si tienes que estar contentísima. Digo, pues yo no. Bueno, pero bueno, y estuve ahí hasta que se reunieron. Y fue precisamente ICANN, que no era mi partido, quien dijo, nosotros no podemos dejar a esta mujer ahí sin nada. Entonces, y dijeron, mira, los museos hace falta una mano, que se les eche una mano, porque pues, lo quitamos de cultura y se lo damos. Y así fue. Y entonces, qué buen gesto, ¿eh? Ay, sí, pues qué sí. Buen gesto. Sí. Y entonces, bueno, fue la única vez que ha habido, en toda la historia del Cabildo, que ha habido una consejería de museos. ¿Estaba Angulo por aquel entonces? Sí, Sí, ¿verdad? Pero Angulo, como tuvieron que repartir, tú sabes que Angulo era de cultura y deporte, pero cuando yo llegué y estaba todo tan repartido, Angulo se quedó solamente con deporte. Con deporte. Y Fernando González con Sí. cultura, con cultura. Y yo creo que ahí el generoso fue Fernando González, porque ahora te cuento. Porque Gonzalo Angulo se quedó con deporte, pero dijo, pero el CAM me lo quedo yo. Que era una cosa un poco, pero bueno, sí. Total que yo tenía todos los museos menos el CAM. Y incluso en un momento determinado me llamó Fernando González porque él iba a dimitir, porque el partido le había pedido que organizara cosas en el partido, que se quedara como cargo del partido, y a él le gustó la cosa. Y entonces me llamó y me dijo, mira, va a pasar esto. Un poco, casi me dijo, y yo quiero que tú te quedes en cultura. Claro. ¿Pero Qué qué te bueno. crees que pasó? Que no, Que Gonzalo Angulo dijo, no, cultura vuelve otra vez a mí. Y bueno, digo, pues ¿qué se le va a hacer? Pero yo, fueron 3 años, porque claro, ya te digo, el primer año de la legislatura, y lo pasé muy bien, muy bien. Para mí fue cuando yo entré la primera vez en el museo, en la Casa de Colón, porque yo tenía mi despacho en la Casa de Colón, iba como entre algodones. Digo, ay, vuelvo a mi mundo, al mundo de la cultura, la verdad. Porque fue un flashback, ¿no? Sí, totalmente. Un déjà vu. Sí. Y claro, pues mira, la carrera que yo estudié, pues era eso también, y fue precioso. Sí, eso te ayudó a desarrollarte, ¿no? Sí. A culminar. Sí. A culminar. Sí. Es la justicia del mundo, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso, ¿no? Porque de tus alumnos, de esas salidas a los museos y al jardín botánico. Sí. Que a mí también, cuando niño, que ya voy rondando la sesentena. Bueno, fíjate tú. Ya nos llevaban. ¿Quién la cogiera? Ya nos llevaban. Sí. Y echamos mucho de menos eso. Más visitas extraescolares. Sí. Sacar más Sí. a los alumnos de las aulas. Sí. Y que los lleven. Sí. Que los lleven a estos sitios maravillosos, a esta red museística que tenemos. Sí. Preciosa, ¿verdad? Preciosa. Jardín botánico, Sí. etcétera. Sí. Para que desde jovencito valoren todo, ¿no? Claro Coca? que sí. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Tú empiezas a impartir clases y sientes la necesidad de llevarte a tus alumnos. Pues sí, no, tampoco lo podía hacer mucho porque tú sabes lo que pasa con cómo son los currículum y todo eso, Sí. pero sí, claro, es que la mejor manera de estudiar y de aprender pues es viendo las cosas, Sí. viendo las cosas. Y anda que no tenemos nosotros cosas. Pues que, pues, fíjate tú, sobre todo, como yo digo, a partir de la edad moderna, pues cualquier país nos puede superar muchísimo, Sí. pero hasta ese momento la prehistoria que hay aquí no la hay en ningún sitio,
Porque claro, cuando llegaron los Sí. españoles aquí, pues se encontraron a un pueblo que estaba en el Neolítico y ellos ya estaban en el Renacimiento. Sí. O sea que fue un museo viviente del Neolítico. Y los tenemos. Sí, Y no lo los re- tenemos, lo tenemos. Y aún todavía hay gente que no lo respeta. No, pues así, es porque no saben y no conocen y no les hemos enseñado lo que tenemos y que es un valor. Es Y yo cierto. creo que es por eso. Es cierto. Tanto en la parte del medio ambiente como en esta parte cultural y sobre todo en la prehistoria, porque claro, la prehistoria son piedras. Fíjate que a mí me emocionó muchísimo, yo no sé si te pasaría a ti, cuando nos dieron ese premio internacional Ay, bueno. de Acusa Seca, Sí, ¿no? sí, sí. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilloso. Qué reconocimiento. Maravilloso el reconocimiento. Y aquí habría que hacer un reconocimiento a Julio Cuenca. que fue quien se dio cuenta y quien llevó a cabo todo ese yacimiento maravilloso. Porque ese hombre se lo ha pateado todo, ¿no? Sí. 4 puertas. Todo. La audiencia, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Qué maravillas tenemos, Coca. Sí, la verdad. Fíjate que estábamos hablando de los museos y nos hemos ido a nuestros yacimientos Sí, aborígenes. que son museos, en Son nuestra realidad. identidad. Sí, Son nuestra identidad. sí. Y... Fíjate, yo cuando estuve desde turismo, Sí, hice un plan de excelencia que sabes que eran, una parte pagaba el gobierno de España, otra parte el gobierno canario, otra parte el cabildo y otra parte el ayuntamiento donde fuéramos a hacer la visita. Sí. Y entonces, bueno, yo con el cabildo me puse de acuerdo, entonces se me ocurrió hacer la ruta arqueológica del norte de Gran Canaria. Con que el era- cenobio Valerón, etcétera, etcétera. Eso es, el cenobio de Valerón, que era la parte... Magna, digamos. sí, pero ¿cómo comercial. Comercial. La parte comercial. Sí. Después, la cueva pintada de Galdar, que era la parte doméstica. Y luego el Maipet de Agaete, Sí. que es la parte funeraria. Claro. Y la verdad que hoy día tenemos esos tres monumentos maravillosos, porque están fantásticamente llevados y muy bien cuidados y todo eso. Un día hicimos una excursión con un grupo que escribimos y fuimos precisamente al Maipet de Agaete, que yo todavía no lo conocía, porque cuando tanto una cosa como la otra, que se terminó por mi lucha de ir en ese momento estaba... Tú eres de pico pala, pico pala, pico pala. Sí, con las cosas. y buscando el dinero y buscando el dinero, y después no me invitaron cuando Anda, mira. cuando lo inauguraron. No me importa, ¿comprendes? Sí. Porque te voy a decir una cosa, a veces me decían, pero niña, ¿y tú qué haces ahí? Si nadie te lo va a agradecer. Pero ¿sabes si qué? tú piensas que te lo van a agradecer, no lo hagas, porque siempre te encuentras al que está cabreado, no al que está contento con lo que has hecho. Fíjate. Pero la satisfacción que yo tengo, ¿sabes? La satisfacción que yo tengo de ver esas cosas hechas y decir, pues yo he echado mi manita en mi tierra, ¿comprendes? Eso no te lo quita nadie. Ay, la política. El día que aparquen las siglas Sí. y se las saquen de aquí de la Sí, cabeza sí. y se den la mano, ¿no? Sí. Qué bonito sería. ¿Verdad? Sí. Sería, vamos, Maravilloso. sí. Tú has editado obras. No, tengo cosas escritas. ¿Te gustaría? Mira, tengo cosas escritas y una de ellas es precisamente novelada, la historia esa que te conté del Sí. novio francés. Mira por dónde. Pero, Es pero que- ahí la tengo. Yo te Ya, animo. pero ahora sí, para la fiesta de Santa Brígida va a salir un libro, y va a ser mi primer libro editado, que es se llama Santa Brígida, un pueblo de medianía. Y entonces, en colaboración con un pintor, Felipe Juan, Sí. que pues tú sabes que él hace Reyes. de distintos municipios, de cada municipio, uno de los que le quedaba era Santa Brígida, entonces me pidió si yo le hacía los textos, y yo encantada, y yo creo que va a salir bonito, ya está en edición, así que, y lo presentaremos para junio, que son las fiestas de Santa Está Brígida. ahí ya a la vuelta Entonces, de la en esquina. la carátula, el poquito que puse mío, digo, bueno, quizás ya era hora, ya iba siendo hora de que publicara alguno de mis escritos. Sí, claro que sí.
Yo te animo a que hagas la novela esa. Sí, la tengo hace no sé cuánto tiempo. Sí, Porque tú no te puedes imaginar todo lo que ocurrió después. Bueno, la juventud es así, ¿no? Sí, pero no fue la juventud, Qué fue después, por una serie de casualidades, estando en el patronato, voy a Francia y vuelvo otra vez la historia. Pero por una serie de cosas, tan novelístico es la primera parte como la segunda. Y ahí fue donde me entró a mí la locura de decir, yo esto lo tengo que escribir, yo esto lo tengo que escribir. Madre mía, qué bonito. Yo quiero hablar de una persona que, bueno, físicamente no está con nosotros, que fue tu compañero Manolo de viaje, ¿no? Yo le conocí en una empresa que se llamaba Cotel, sí, con don Víctor García Marrero. Sí. Y él llevaba una dirección de no me acuerdo qué. Él era el director general de la compañía. Y siempre le recuerdo sonriendo en todas las reuniones que Qué ellos bonito. hacían. Sí, Qué bonito. le recuerdo con ese bigotón que tenía. Sí, así para arriba. Sí, pero siempre sonriendo. Sí. Y mira que tenía un cargo muy, muy duro. Fuerte, y importante. fuerte. Años más tarde, me lo encuentro en la Orden del Cachorro Canario, porque fue uno de los fundadores. Sí, bueno, de los fundadores. Sí, casi, sí. Digo, mira por dónde, este hombre tan serio, porque yo fui jovencito. Sí. Fui jovencito en esa empresa y no se me olvida en la vida, ¿no? Esta gente, ¿no? Estos pioneros del turismo. Sí. Pioneros fue, sí. Y por eso quería comentártelo ya al final de la entrevista. Sí. Porque es muy importante en la vida de uno el compañero o compañera de viaje, ¿no? Por Dios, importantísimo. A mí me hizo la vida muy agradable, muy, muy agradable. Siempre fue una persona que me ayudó en todo, que me animó en todo. Tuvimos un momento malísimo cuando yo entré en política. Me imagino. Un momento que va, pero después se pasó y ya nos tranquilizamos y empezamos otra etapa diferente, yo digo, juntos pero no revueltos. Pero siempre eso fue un padre maravilloso, un abuelo estupendo y yo creo que también como empresario y como jefe de trabajo era una buenísima persona. Sí. Sí. Sobre todo era muy alegre, se murió casi sin darse cuenta, te diré. Fíjate. Porque yo he tenido un cáncer, un linfoma, y entonces acababa de darme la quimio y ya cuando llegué a casa el último día de la quimio todos contentísimos, ¡ay, qué bien, Coca, qué bien, estupendo! Y Manolo, esto hay que celebrarlo, pero los 2 días empezó el confinamiento, fíjate. Y entonces, durante que acabé el lunes pasado, ya estoy perfecta, pues durante 2 años he tenido que estar yendo cada 2 meses a ponerme un tratamiento que era parecido a la quimio, pero no con las consecuencias de la quimio, ¿sabes? Vale, un refuerzo, digamos. Un refuerzo. Sí, un refuerzo que es una cosa inmunológica. Vale. Y es una vacuna como la del... es ARN, fíjate tú lo que son las cosas. Madre mía. Y estoy en la clínica, estaba enchufada 5 horas, más o menos, 5 o 6 horas, pero bueno, yo me llevaba cosas parecidas y lo que me daba era mucho sueño. Y yo salí de casa diciéndole a Manolo, bueno, Manolo, hasta luego. Venga, Coca, hasta luego y tal. Y cuando bajé al parking, cuando terminé, me encuentro allí a mis 2 hijos. Era en pleno confinamiento, te digo. Y bueno, el mayor se había ido a casa cuando empezó el confinamiento porque dice, no, yo así les echo una mano y tal. Y el otro son casi iguales. El otro, sí. El otro, como vive en La Minilla, yo pensé, digo, ay, qué bien que viniste, cruzaste para vernos, que hacía tanto tiempo que no nos veíamos y tal. Y entonces, cuando me sentaron en el coche, dice, mamá, te tenemos que dar una noticia horrible, pero horrible, horrible. ¿Qué pasó? Dígamelo de una vez. Que papá se murió. Y entonces, pero mira, ¿sabes qué te digo? Fue tremendo, pero al mismo tiempo fue una tranquilidad, porque él se sentó donde desayunaba, se sentó, se puso los brazos así, inclinó la cabeza y así se lo encontró el hijo,
no había rastros de nada, de Nada, violencia, nada. Yo digo, mira, fue un hombre feliz y se murió feliz Una como, muerte como había dulce. vivido, ¿sabes? Estupendo. Ahí- Podía haber durado un poquito más, pero bueno, Bueno, son las cosas de la vida. ahí está. Coca, esto toca su fin y a mí me gustaría, como a todos y a todas, ¿no?, que des un mensaje. Hemos pasado, como tú dices, esta época de confinamiento, Sí. nos queda una lucha ardua por Sí. recuperarnos Sí. económicamente. Sí. Como hemos estado hablando de turismo, dependemos del turismo, qué sé yo, lo que se te Sí. ocurra a ti, y animar también a esos docentes a que Sí. saquen a los niños Sí. de esas cuatro paredes y los lleven a nuestras cosas maravillosas. Sí. Lo que tú quieras, Coca. Bueno, yo diría, como estoy acabada, ya te he dicho, de saber, de darme la gran noticia de que ya no tengo linfoma, que no me queda sino una cicatriz, pues yo creo que lo que me gustaría decirles es darle ánimo a todo el mundo, porque afortunadamente salimos de las cosas y de este momento malo que hemos vivido y que seguimos viviendo, como decía, porque todavía, pero con lucha, con optimismo, con ganas, yo creo que vamos a salir, y sobre todo implicarnos en el porvenir, en el futuro, que son los niños, por lo tanto, la enseñanza, y una enseñanza de hacer a las personas sensibles, que valoren todo lo que tenemos, que valoren este mundo, que no se queden en lo feo y que contribuyan a mejorarlo. Qué maravilloso mensaje, Coca, no podía ser menos. Te deseo muchísima suerte con esa presentación de tu obra. Queremos seguir en contacto contigo, saber de ti. Estupendo. Y no me quiero perder esa novela de ese affair por nada del mundo. Gracias por echarte este buchito de café virtual con nosotros. Sí. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por aguantarme, porque mira que hablo, mira que soy habladora, Dios mío. Pero no cansas. Muchas gracias, Coca. Muchas gracias a ti. Ustedes ya lo saben, ha sido una entrevista que nos ha calado muy hondo, ¿no? Coca de Armas Fariña ha estado hoy con nosotros y yo a ustedes les espero la semana que viene. Sean felices, por favor. Me ha encantado hacer esta entrevista por varias razones. Porque los caminos se cruzan y van a parar a la Plaza de la Vida. Coca de Armas Fariña ha venido y nos ha hablado del amor por el arte, por nuestros museos, por sobre todo aquellos museos que tenemos al aire libre, que son nuestros yacimientos arqueológicos, para que sigamos cuidándolos. Nos ha hablado de sacar a los niños de las aulas y enseñarles nuestro jardín botánico, nuestro medio ambiente por el cual luchó tanto tiempo y la hizo entrar en política y batirse el cobre con el género masculino dominante en ese sector turístico de aquel entonces, pero que la siguió curtiendo, y esos logros son las que la han llevado a seguir luchando en su camino de la vida. Una vez superada esa tremenda enfermedad como es el cáncer, como es el linfoma, nos ha dejado un maravilloso mensaje de lucha por la vida, de lucha por los valores, de lucha por lo bello, de quedarnos con el mensaje positivo. Y nosotros hoy, en Café para Dos, nos quedamos con todo lo positivo que nos ha traído Coca de Armas Fariña.